comportamiento de sexual. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que muchos de los circuitos de agresividad están relacionados con el circuito de la convivencia social y la convivencia sexual. De hecho, tú mencionabas una cosa en uno de nuestros directos que me comentaste y creo que es muy acertado, que decías que la parte del cerebro encargada de amar es la parte del cerebro también que se encarga luego de odiar. Entonces, y también me gustaría quizás hacer una referencia a la cultura popular. Ahí tienen la canción de Queen, ¿verdad? Que dice que mucho amor te puede matar, y creo que es completamente acertada en casos específicos donde el apego emocional se ha derrochado en una persona que no tiene ni control sobre sí mismo, ni responsabilidad, y por supuesto un grado de psicopatía, ¿verdad? Que ya lo vamos a desenvolver más adelante. Correcto, exacto. Muchas gracias por aclararlo, Triunfo. Pero agradezco bastante. Y llego a este punto porque, y de hecho, hay algo que me gustaría pasarte, Triunfo, y si te parece, lo podemos poner ahí en algún comentario o algo parecido. Pero hay un artículo muy bonito, escrito bien pequeñito, escrito por un criminólogo, que se llama Stanton Seinau, creo que es el nombre de él. Pero él escribió algo muy relacionado a los crímenes pasionales y cómo los crímenes pasionales estamos más expuestos de lo que nos imaginamos a los crímenes pasionales. Hay algo que la gente parece no entender de las estadísticas de los crímenes, y es algo que sinceramente suena preocupante. Por ejemplo, para darte una idea, el 58-56% de las víctimas de asesinato, que son mujeres, son víctimas de esposos o parejas con las que se encuentran. Y el 26% de los hombres, del porcentaje de homicidios o asesinatos, se comete por una pareja que ellos tienen. Entonces, la violencia íntima basada en la pareja y los crímenes pasionales son algo prácticamente es, qué decirlo, es el tejido donde muchos de los asesinatos pues se desenvuelven completamente. Entonces, quiero decir que parece que llama mucho la atención, sin embargo, cuántos casos no hemos visto o has visto, ¿verdad?, de parejas, familias, etcétera, que cometen actos de asesinato, repudio y todo lo demás. Entonces, créeme que es una estadística que ha sido estudiada y la verdad que suena preocupante. Y quizás por eso me gustaría empezar por acá, ¿verdad?, pensando de que todos estamos expuestos a tener una muy mala relación, a tener un camino, un desliz con una persona y llevarnos a encaminar a conocer a una persona con las características específicas que podían detonar, pues ser víctima, y en el caso de él, pues ser el victimario. Entonces, más que algo extraño, quizás deberíamos no naturalizarlo, pero sí exponerlo como algo que está ahí, y es bastante. De hecho, te comentaba la vez pasada que los asesinatos en masa, que son famosos por los asesinatos de las escuelas, ¿verdad?, y todo lo demás, en realidad no son los más comunes. Los asesinatos en masa más comunes son las personas que masacran a toda su familia, a las personas de su grupo social primario. Esas son las masacres masivas más comunes. A lo que voy, ¿verdad?, la violencia íntima. Y mencionaba lo de la violencia íntima porque como personas afuera del caso, por lo general asumimos que esto es un acto explosivo que pasa de A a B inmediatamente, pero no es así. Y lo sabemos porque la violencia, especialmente la violencia íntima, es algo bastante creciente y es algo gradual. Y creo que es importante mencionarlo porque, primero que nada, como un acto preventivo, y también para que la gente entienda que esto, aunque suena sorpresivo, les aseguro que todas las señales de alerta entre ellos dos estaban ahí desde hace muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la violencia íntima empieza por maltrato verbal, maltrato psicológico, empieza con alguna forma de maltrato físico, luego va escalando, a una forma de maltrato físico. De hecho, otra forma de maltrato es el maltrato ya de acoso, ya de dar seguimiento a la persona, mandar a seguir a la persona, acosarlo a través de redes sociales, etcétera. Y hasta que posteriormente pasa a que la violencia, la pérdida del respeto, la pérdida de el autocontrol y la necesidad de posesión de mi pareja me lleva a cometer el acto ya de asesinato. O sea, no fue de la noche a la mañana, y les prometo que es un acto gradual. Les quiero comunicar que a mí, como tal, siempre me ha llamado mucho la atención el estudio de las personas, especialmente de los crímenes pasionales, así que
Créanme que la literatura es vasta, muy bonita. Me refiero al hecho de poder comprender a los criminales. Pero lamentablemente nunca hemos tenido una tipología perfecta. Siempre han habido intentos, se ha mejorado, y el hecho de por qué han habido diferentes autores que han propuesto una, otra, es porque la parte de las relaciones interpersonales es algo que tiene un componente fuerte cultural. Entonces, en España, en El Salvador, en otras partes del mundo, tener pareja pues puede tener diferentes connotaciones, especialmente viendo que lo menciono pues porque incluso este crimen pasó en Tailandia, que sabemos que tiene su estilo de vida bien peculiar en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, los crímenes pasionales pueden variar y tienen diferentes connotaciones dependiendo del autor y todo lo demás. Yo he querido ahora mismo traerles una tipología sintética, pero si ustedes quieren investigar más, pues pueden buscar el trabajo de Menahem Amir, es un criminólogo israelí, y también el trabajo de Donald Dutton, y que son criminólogos que han hecho tipologías para los criminales, para los crímenes pasionales, así, conocidos por la cultura popular, ¿verdad? Entonces, les quiero decir que estos son de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos los crímenes pasionales, que por lo general son derivados de relaciones a largo plazo, como por ejemplo relaciones con esposos o esposas, o exesposas o exesposas, o exesposos que luego del matrimonio pues deciden cometer el acto delictivo. Este es una tipología, el de esposos. Luego tenemos el de los componentes, ya llamémoslo así, de rivalidad, ¿sí? La persona se encarga de o bien matar a los rivales que tiene a su alrededor de su pareja, o bien comienza a coartar con violencia a su pareja misma para que no pueda seguir adelante, ¿verdad?, con su vida y de sus relaciones interpersonales. Sabemos que ese es otro tipo de crimen pasional, aunque en este tipo de crimen la víctima no es la pareja, las víctimas son las parejas de la pareja o de las potenciales parejas de la pareja. También se le considera un crimen pasional por el evento de ser una emoción derivada de los celos patológicos, de la posesión y del acto de venganza, ¿sí? Entonces, ese sería otro, y lo que me lleva al siguiente tipo, que es los crímenes pasionales basados en venganza. Los crímenes pasionales basados en venganza por lo general están derivados en actos ¿cómo decírselo?, de humillación, pero una humillación que ha sido sistemática, en el sentido de que en un desprecio constante a diario que va acumulándose poco a poco y que en un momento llega y explota, ¿verdad?, en un acto delictivo como tal. Después, pues, pasamos a las siguientes formas de crímenes pasionales. De hecho, hay una que les va a llamar bastante la atención porque lo comentamos en una ocasión, pero no le llamamos así porque en aquel entonces era un folie à deux, que es cuando dos personas cometen un crimen, ¿verdad? Sin embargo, era un crimen pasional que se le llama crimen pasional por humillación al ego, que si ustedes se recuerdan el crimen de la guardia, especulamos, ¿verdad?, que ella en algún momento, haya sentido humillada por la persona que asesinó, y eso la llevó a cometer ese crimen pasional en retribución, y luego pues puso a su amante a limpiar todo el desorden, o bueno, al final nunca sabremos con certeza cuál era el grado de involucramiento que tenía, solo sabemos que sí fue cómplice completamente. Entonces, eso, y hay uno que que nunca he visto en la literatura, pero a mí, porque también trabajo en el área clínica, me llama bastante la atención, y son los crímenes basados en la erotomanía. La erotomanía es un fenómeno que ha sido bien poco expuesto y ha sido bastante estudiado, y es este hecho, es cuando personas que desarrollan un amor completamente irracional y completamente injustificado hacia por ejemplo, ¿qué decirles? Una superestrella de rock, una superestrella que ellos admiran, y ellos creen que ellos tienen una relación amorosa con ellos. Realmente es un acto irracional porque no hay evidencia de que las personas los quieran o que tengan una relación con ellos. Sin embargo, ellos se han hecho en su cabeza la idea de que tienen una relación íntima. Y si le sumamos a una persona erotomaníaca, el acto ya de psicosis,
grande o quizás ya un componente psicopático, pueden llegar a asesinar a estas personas de las que se creen que son suyas, ¿verdad? Son sus parejas, son amor de ellos. De hecho, no sé si tú conocías un caso que sonó hace bastante de esta cantante que se llama Björk, no sé si me estaré equivocando, Sí, Björk, recuerdo el caso, correcto, recuerdo el caso. Que una persona, él se había hecho la idea que ellos dos se amaban y tenían que estar juntos y todo lo demás. Es a eso que se les refiere la erotomanía, ¿verdad? Y también se le considera un crimen pasional, ¿verdad? Pero lo pongo por ese hecho, ¿verdad? Casi no se hace esa diferenciación. Pero bueno, ¿por qué les menciono esta tipología? Porque yo quiero que entiendan una cosa que nos va a ayudar a zanjar una pregunta que nos hemos hecho. ¿Fue o no premeditado? Basado en lo que nosotros sabemos ahora, sabemos que tenemos evidencia de que hay un grado de premeditación. Y si fue un grado de premeditación, les quiero decir que en la estadística de los crímenes pasionales, el único que comete crímenes con premeditación, al menos en la literatura, pueden ver excepciones a la regla, es el crimen por venganza. El crimen por venganza es el que se planea. De ahí los demás crímenes pasionales, por lo general, tienen un componente de espontaneidad o tienen un componente de explosión, de acumulación y que el acto de asesinato pase, ¿verdad? Pero como aquí hay un componente de premeditación, yo me decantaría en creer que este fue un asesinato, un crimen pasional completamente derivado de la venganza, ¿verdad? Me gustaría tal vez con el tiempo conocer más detalles del caso para saber si esta hipótesis puede ser sostenida, pero si a mí me dijeran qué es, diría que es esto, ¿verdad? Dada la estadística y dada que sabemos que la mayoría de crímenes pasionales por venganza son los que son premeditados, tienen un componente de sadismo, es decir, hay un disfrute del daño a la persona, ¿verdad? Y también hay un componente bien interesante a propósito que lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos de la aproximación clínica, y es que muchas de estos asesinos de crímenes pasionales, luego de matar a sus parejas, ellos se matan, o sea, se suicidan, porque el objeto único y su propósito único en esta vida eran ellos, las víctimas que ellos matan. Entonces, como estas víctimas ya dejan de vivir, ellos también ya no tienen propósito y se matan. Ahora, cuando tenemos un componente de narcisismo, esto no pasa con los crímenes pasionales. Las personas matan y se van tranquilamente, ¿verdad? No hay ese componente de arrepentimiento y todo lo demás y esto que pasa, ¿verdad? Pero en esencia, yo me atrevería a pensar que esto entra en la tipología de un crimen pasional basado por la premeditación, el grado de sadismo. Y quiero decir una cosa también, aunque no sé si me estaré adelantando a las preguntas más adelante, pero... sí, las preguntas sabes que las dejamos para el final, todas las que hay, porque habrá un montón, pero cuando esté todos los casos puestos. Perfecto. Yo no sé si me estaré adelantando, pero sí quiero decir una cosa, que es que se estaba especulando bastante de el grado de, ¿cómo decírselo?, de morbosidad quizás que había en el hecho de descuartizar a alguien, ¿no? Pero yo me pongo a pensar una cosa, y de hecho los invito a ustedes a que vean una serie que está muy buena, que de hecho me ha encantado como el remake que han hecho, y es este de Misterios sin resolver de Netflix. Ha hecho una serie buenísima que les invito a ver. Hay episodios sobre asesinos. Bueno, y en un episodio específico hay una asesina que lo que hace es descuartizar el cuerpo también y lo va dejando en diferentes zonas de la autopista. O sea, va dejando los brazos, la cabeza en otro lado. Y cuando le preguntaron a ella por qué hizo eso, si era algo de sadismo, algo de morbosidad, que era lo que ella quiso lograr con eso, ella mencionó algo muy interesante, que es que al hombre que mató medía 2 metros. Entonces ella tenía que ser práctica, dijo. Y lo que hizo fue despedazarlo para poderlo llevar de un lado a un lado, de verdad. Entonces, a veces las cosas no son tan complejas como nos las imaginamos, ¿verdad? A veces la explicación es tan simple como que tenía que mover el cuerpo y en pedazos pues se movía mejor. Parece la solución absurda, pero es la solución que ellos tienen. Y nuevamente pensemos aquí que la gente suele relacionar la psicopatía con un grado de inteligencia, y eso, como hemos visto en este canal, no es para nada correcto. Entonces, eso, ¿verdad? Quería comentar ese detalle, ¿verdad? Pero sí, a la luz de los eventos actuales, créanme que mi tipología puede cambiar, pero no me da la impresión que pueda ser algo diferente a un crimen pasional, aunque me puedo equivocar, ¿verdad? Por supuesto. Mírenme, en la aproximación clínica a mí me gustaría hacer, cada vez que hemos hablado de un caso, yo he hecho, me he basado en el DSM-5, ¿verdad? Que es el manual por excelencia de diagnóstico. Pero aquí yo quiero hacer una cosa. Quiero hacer una cosa porque creo que es importante. O sea, no porque no vayamos a tratar de hacernos una idea de qué posible trastorno tiene Daniel, sino también porque
cuando yo hice el hincapié de que los crímenes pasionales son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos, quería llegar a eso, que muchos de estos crímenes no tienen una comorbilidad con un padecimiento mental. O sea, dicho de otra forma, no porque alguien tenga un trastorno no pueda ser un asesino pasional. Y todo esto es derivado del hecho de una pobre y un mal manejo de la salud mental a través del historial de vida de una persona. Y de hecho, cuando ustedes estudian los perfiles de los criminales, especialmente los abusadores de pareja, los asesinos pasionales, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con un componente de malicia a la hora de la vinculación social, nos damos cuenta de que hay una cosa que es una incapacidad de poder tener autocontrol de sus emociones, de su madurez psicoemocional no está en el punto donde tendría que estar. No hay mecanismos de ajuste para sobrellevar las cosas que le agobian a una persona. Por ejemplo, una persona puede tener un arranque de estrés y decir, bueno, mira, voy a agarrar el carro, voy a ir a conducir, me voy a despejar la mente. O sea, algo tan mínimo como eso es un mecanismo de ajuste, versus otra persona que nunca ha podido controlar sus emociones y siempre ha tenido que recurrir al alcohol, al abuso de sustancias, para poder tener un efecto al menos inhibitorio de las emociones fuertes que ya a la luz de una adultez tendrían que ser al menos sobrellevadas. Y de hecho esto creo que trae luz a muchas cosas en el discurso de toda la vida adulta en general, porque si se dan cuenta, la mayoría de personas no tiene un excelente manejo de su salud mental. ¿Verdad? La mayoría vamos como podemos al frente y con lo que salimos adelante. Sumémosle a ese hecho una personalidad narcisista y un comportamiento inmaduro y otros aspectos que vamos a platicar muy detenidamente. Y tenemos el claro ejemplo de una persona que no sabe cómo lidiar con el rechazo, no sabe cómo lidiar con el abandono, no sabe lidiar cuando le dicen que no sabe lidiar cuando no obtiene lo que quiere, no sabe qué hacer en ese tipo de situaciones. Y me da cierta tristeza que se esté haciendo un hincapié en lo que la víctima hizo previo a lo que le pasó, como que si eso, de alguna manera, ellos no lo están diciendo así, ¿verdad? Pero como que si de alguna manera eso justificara alguna cosa, ese es completamente absurdo. Nadie tiene que llegar al punto de asesinar a otra persona para poder a lidiar con cualquier problema. Entonces, yo creo que ahí eso demuestra, o sea, porque nosotros lo vemos así, demuestra el grado al menos de estabilidad y de ajuste que tenemos en la sociedad. Pero una persona que no tiene un grado de ajuste, que no tiene una estrategia de mecanismo de defensa, no tiene una estrategia de poder lidiar con los problemas, es bien difícil que pueda lidiar con el rechazo de su pareja, de X persona, lo que le lleva potencialmente a estas emociones violentas y a recurrir a un crimen pasional. Pero bueno, lo menciono porque antes de llegar a un trastorno, como lo hemos discutido, muchas veces empezamos con rasgos del trastorno, ¿verdad? De hecho, empezamos muchísimo antes. Primero empezamos con malas estrategias para lidiar con la parte emocional. Sería quizás el punto cero, ¿verdad? Donde empiezan los problemas. A partir de ahí empiezan los eventos traumáticos, los traumas, y ya pues después crecemos y ya le sumamos los rasgos patológicos de los trastornos de personalidad, y ya después ya tenemos el trastorno como tal bien definido y consolidado. ¿Verdad? Y si le sumamos el hecho de que a medida que nosotros vamos envejeciendo, la capacidad de poder cambiar nuestro sistema nervioso se va reduciendo, cada vez vamos volviéndonos más la persona que hemos aprendido a ser. Y si en el pasar de nuestros años no aprendimos a lidiar con esto, a medida que lleguemos a más viejos nos va a costar muchísimo más dar ese cambio, ¿verdad? Dar ese paso, ¿verdad? Entonces quería decir eso porque además de que obviamente vamos a hablar de trastornos, pues quiero que sepamos que como los crímenes pasionales son bien comunes, que todos estamos expuestos, no tenemos por qué tener un diagnóstico, un trastorno, es decir, porque yo no tengo X trastorno, entonces no me va a pasar nada, no. Y otra cosa, a propósito, cuando lleguemos a la victimología, yo quiero hacer un gran hincapié porque los crímenes pasionales, lamentablemente, la mayoría de víctimas son personas que tienen, y tú lo has dicho en muchas ocasiones, son personas que tienen un grado de autoestima bajísimo, o en algunas ocasiones un grado de no saber entender lo patológico en las parejas en las que ellos se encuentran, ¿verdad? Entonces, también es importante que uno como persona se analice y se pueda decir si
si estamos en una posición en nuestras vidas con una salud mental lo suficientemente estable para llevar una relación y aprender a reconocer las señales de alerta y todo lo demás. Entonces, eso, pero bueno, ya entrando de materia, disculpen ahí la pausa, me parece a mí que tenemos ante nuestros ojos, pues, una personalidad, un trastorno de personalidad narcisista, y me da la impresión de que pudiera ser narcisista grandioso, ¿verdad? Ya hemos hablado de los dos fenotipos, ¿verdad? Que es el... Correcto. Hemos hablado de los dos fenotipos, que es el fenotipo grandioso, ¿verdad? Que es el típico, el que se cree más que los demás, el que busca estatus, el que se ata a su valor superficial en grado de estatus, economía, apariencia, etcétera, etcétera, relaciones superficiales. Excelente, no tengas pena. Eso, ¿verdad? Tenemos relaciones altamente transaccionales, es decir, ¿qué tienes a mí para darme? Y eso es el valor que yo te doy como mi amigo, como persona, o sea, una prioridad alta en lo que a mí me pasa en relación a los demás. Y yo te ponía el ejemplo que imagínate que tú quedamos hoy para ir a jugar fútbol y yo te digo que me rompí la pierna y tú me dices, oye, Denis, ¿por qué me arruinaste el día? Yo quería ir a jugar. O sea, solo te preocupa lo que a ti te pasó, ¿verdad? No te preocupa que yo me quiebre el pie o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso. Y también vemos que existe la diferencia del trascendental, del grandioso, es que la mayoría de veces la crítica no le da mucho efecto. No son bien, o cuando hay crítica lo que hacen es ser extremadamente reactivos. Es decir, atacar a las personas que tienen crítica, etcétera, etcétera. Y ese sería así, a grosso modo, algunos de los aspectos que veríamos en un narcisista grandioso. A su vez, nosotros hemos discutido aquí a las personas con narcisismo encubierto, que como yo les decía, pueden ser hombres y mujeres, pero por lo general, este es el grado, esta es la forma de narcisismo que suelen tener las mujeres, que es el narcisismo encubierto, que es la capacidad de victimizarse, ocupar la victimización como una arma de lanzar, ¿verdad? Ponerse como la damisela en peligro. Nuevamente también tienen relaciones altamente transaccionales, jamás aceptan la responsabilidad de sus acciones, ni por pequeñitas que sean. O sea, puede ser como haber sacado la basura y te van a echar la culpa a ti por no haberles recordado, ¿verdad? Pero es a eso que vamos. Pero también hay un componente que en el narcisismo encubierto hay características bien específicas de manipulación psicológica, como por ejemplo las migajas de pan, que lo hablamos, ¿verdad? Que te trato bien un ratito, te trato mal otro rato, pero te trato bien un poquito. El futuro falso, que es, no, yo te prometo que cuando estemos juntos las cosas van a ser diferentes, yo te prometo que en 2 años las cosas van a ser distintas. Son estrategias de manipulación psicológica porque ellos no pueden recurrir a esta grandiosidad que tienen los narcisistas grandiosos, ¿verdad? Entonces, y otra cosa, ambos fenotipos comparten una cosa que le hemos hablado, pero me gustaría a mí aquí hacer un gran hincapié, y es un locus de control externo. Cuando yo me refiero a un locus de control externo, lo que eso significa es la incapacidad de poder hacerme a mí responsable de lo que me pasa, ¿sí? Y un locus de control externo puede ser expresado de muchas maneras. Una persona puede creer que todo lo que le pasa es una maldición del destino o de Dios o lo que sea, ¿verdad? Y también podemos decir que tiene un locus de control externo bajo, pero también lo puede ser una persona que asesinó múltiples víctimas o violó a muchas personas y llegar a la conclusión, no, es que miren cómo andaban vestidas, o miren, ellas me estaban tentando, o sea, eso es, yo soy la verdadera víctima. Y creo que una cosa también interesante del narcisista grandioso es que ellos son capaces de convencerse a sí mismos de que ellos son las víctimas en todo lo que está pasando. O sea, ¿cómo poder ya ejemplificarles esto? Sería como que si, no sé, yo hubiera sido yo hubiera asaltado a alguien. La hora de comer. No, lo que pasa es que por aquí están pasando un poquito de como que estoy enfrente de la calle, por eso es que me imagino. Escuchas. Pero bueno, volviendo, y les disculpo ahí por la hora de comer, ¿verdad? No, les decía que ellos van a convencerse de que ellos son las víctimas. ¿Y cómo? Se lo voy a explicar de esa manera. ¿Se recuerdan ustedes una película que era de Jennifer López donde ella mata a su abusador? No sé si ustedes la han visto, que ella entrena y cuando realmente no lo mata, creo que él se cae, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que ella se defiende y al final pues
el abusador, y uno se siente bien, ¿verdad? Por el efecto Goliat de que ver a la víctima empoderarse y salir adelante. Pues así como ustedes se sienten, o como se debió haber sentido Jennifer López en esa película donde ella es la víctima que se defiende, así se sienten los narcisistas que matan a sus parejas. O sea, como que ellos se defendieron, ellos solo estaban peleando por lo suyo. O sea, ellos son los verdaderos héroes incomprendidos de esta historia mal contada, ¿verdad? Y les aseguro que lamentablemente y tristemente, aquí quiero decir una cosa que nunca he dicho acá, pero tristemente en muy pocos narcisistas mejoran incluso con terapia, porque, y sabe, a mí me da risa porque en alguna ocasión un paciente me ha preguntado, yo quiero saber si yo soy narcisista. Y yo muchas veces les he dicho que esa pregunta misma es un criterio de exclusión. Bueno, o sea, no es un completo criterio de exclusión, ¿verdad? Pero da una pista de que no son narcisistas, porque una persona narcisista nunca se cuestionaría si lo es, si está haciendo daño o si está haciendo algo parecido, ni mucho menos buscaría atención terapéutica. La mayoría de narcisistas buscan ayuda porque o bien han sido condenados a terapia, o bien ha pasado algo en su vida que los ha llevado a eso, pero nunca han sido ellos, se van a hacer ellos completamente responsables. Y bueno, esa sería mi aproximación. No, perdón, se me olvidaba el gran punto de diferencia, porque lo hemos dicho, que una persona tenga un trastorno no lo hace a uno cometer un delito. Lo que lo lleva a uno a cometer un delito es el trastorno antisocial de la personalidad. Y lo que la gente no comprende es, o comúnmente llamado psicopatía, pero lo que la gente no comprende es que hay muchos psicópatas, ¿verdad? Allá afuera es más común de lo que nos imaginamos. Hay personas altamente ajustadas en la sociedad que tienen este diagnóstico y que no tienen responsabilidad por los otros, son altamente transaccionales, no tienen emociones, no tienen arrepentimiento, y muchos de ellos son grandes empresarios, políticos, lo hemos dicho en otros programas. Correcto. Entonces, lo que la gente no entiende es que ven a este chico y dicen, hey, es un chico normal, ajustado, pero ustedes no saben el historial de vida de él, no sabemos qué acciones él ha llevado en toda su vida que podrían habernos dado pista de que era una persona altamente inestable, sin emociones, sin remordimientos. A la luz de las cosas que están pasando, no pensaría otra cosa que decir que esta persona no conoce la palabra de arrepentimiento o pena, o al menos ni siquiera en el hecho de que él va a pasar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, sí quiero decirles que para que una persona cometa un acto delictivo, tiene que haber un trastorno antisocial de la personalidad, sumado a trastorno narcisista, que en algún caso particular se podría como que prestar a que juntos den esta combinación, esta receta, y eso salga, ¿verdad? Entonces, también quiero aclarar una cosa. Cuando nosotros decimos trastorno antisocial de la personalidad, así está en el manual del DSM. Pero cuando nosotros decimos psicopatía y sociopatía, ya hemos hablado acá, es más bien cuando nosotros queremos describir si la persona ha nacido así o el contexto social la ha vuelto así. En el caso de los psicópatas, sabemos por evidencia que el gen de la monoaminoxidasa es el que está presente, y en el caso de los sociópatas es ya el contexto cultural. Por ejemplo, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Las mafias, las pandillas, son sociópatas, son personas que no tienen el gen, pero que se criaron en un ambiente sin responsabilidades, con criminalidad alta, con abuso, etcétera. Entonces, lo que llevó a crear esta moralidad psicopática, pero en realidad sociopatía. Pero si le queremos llamar el nombre correcto y técnico, es el trastorno antisocial de la personalidad. Les digo porque eso muchas veces confunde a muchas personas. Para no confundirnos, quizás llamémosle falta de empatía a ese tercer componente, ¿verdad? Para ya no confundirlo con todo lo que hemos hablado de la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad. Se habla de estos tres componentes, y aunque Triun ya lo ha escuchado, quizás lo voy a hacer en vista de ser lo más didáctico posible. Si ustedes conocen a una persona que es un ladrón, el ladrón tiene dos componentes de la triada oscura. Uno es el narcisismo, porque cree que eso que no es de él le pertenece, un sentimiento de pertenencia a algo ajeno, y el maquiavelismo, que es el fin justifica los medios. Yo voy a conseguir eso que me merezco porque me lo merezco. Ahí hay un maquiavelismo. Ahora, si el ladrón no mata, no asesina, no daña, ahí hay, incluso algunos ladrones podrían decir, yo asalto o yo
robo, pero no mata, ¿sí? Y no mata porque hay una empatía, hay un grado de empatía, moralidad, etcétera, etcétera, llamen lo que ustedes quieran, pero hay un grado de remordimiento hasta ese punto, diferente a que un ladrón sí mate y no le importe la víctima para quitarle sus pertenencias. Ahí ya tendríamos los 3 grados de la triada oscura. Le comentó a Triumph, le he comentado a Triumph en muchas ocasiones que para que pase un crimen no es necesario las 3 partes de la triada oscura, pero para que pase un asesinato sí lo es. A no ser que sea un asesinato en condiciones sumamente extrañas o en excepciones grandes, ¿verdad? Casi siempre que hablamos de un crimen como tal, que conlleva la muerte deliberada de una persona, se tienen que encontrar los 3 componentes de la triada oscura. Y en este caso particular, pues, y en la mayoría de casos derivados de los crímenes pasionales, encontramos que hay un grado de narcisismo muy grande. De hecho, yo los invito a ver unas series muy interesantes que están en YouTube sobre parejas que contratan a sicarios para matar a sus parejas. Y es una de las cosas más bizarras que uno puede ver, como las mismas parejas están diciéndole, no le hagas daño, no lo lastimes tanto, no tal cosa. El grado de decir, te desprecio completamente a tal punto que no me importa tu vida, y todo solo porque, y la gente entra en grandes elucubraciones o explicaciones sin darse cuenta de que realmente es todo porque no han querido divorciarse, todo porque no quieren que el sesgo, perdón, el prejuicio social caiga sobre una persona que ya no está con una pareja. O sea, algo tan absurdo como que mejor divorciémonos, ¿verdad? Esas personas con ese grado de narcisismo y psicopatía no lo entienden, ¿verdad? Entonces los invito a ver para que entiendan que es más común de lo que ustedes imaginan el grado de desprecio que una persona puede tener para su pareja. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, el grado de narcisismo lo vemos porque hay un completo desprecio de las necesidades de mi pareja. No me importa lo que él está pasando, no me importa que él esté diciéndome, mira, tomémonos un tiempo, pensemos las cosas, alejémonos un ratito. No, a mí solo me importa lo que yo siento, mis emociones, mis sentimientos, y a mí esta persona me pertenece, aunque esta persona no quiera estar conmigo. Y si no está conmigo, pues entonces no va a estar con nadie, etcétera, etcétera. Hay un grado de que mi experiencia y mis emociones valen más que lo de mi pareja. Y ahí es donde vemos el componente del narcisismo. Ahora, en este caso particular, el componente del narcisismo yo lo vería en un grado específico en el hecho de que imaginemos que todo lo que se está diciendo es cierto. Estoy hablando de las cosas que hizo la víctima. ¿Qué persona en su sano juicio llegaría a tales niveles para tratar de mandar un mensaje o retribuirle o vengarse o etcétera, etcétera, de llegar al punto de llegar a asesinarlo, sino una persona que tiene un grado de autovaloración y autopercepción que está muy por encima de lo racional y lo saludable. Me hiciste daño a mí, ¿cómo se te ocurre hacerme daño a mí? A mí nadie me ha tocado y a mí nadie me va a tocar. Entonces, es ese grado de retribución que solo un narcisista puede entender, ¿verdad? Ahora, en el grado del maquiavelismo, pues es a luz de todas las cosas que han pasado, claro de que él tenía el bien planeado, por así decirlo, ¿verdad? Qué es lo que iba a hacer, qué iba a ocupar, a dónde iba a ir. Y perdón, se me olvidaba una cosa a propósito de lo que mencionaste en el anterior punto, que lo hemos mencionado en otro caso, que es que los narcisistas suelen estar muchísimo más bajos en el efecto Dunning-Kruger, ¿verdad? Que es el efecto de ellos sentirse competentes para hacer algo, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría que él se creyera que aquí era el asesino más perfecto, ¿verdad? Y nadie lo iba a atrapar, y que él iba a hacer las cosas perfectamente, y que no iba a haber cámara, etcétera, etcétera, y había hecho las tonteras más pequeñas, ¿verdad? Entonces es bien común con personas narcisistas creerse más de lo que son. Obviamente ese es el diagnóstico. Y el grado de competencia lo demuestra. Ahora, yo recuerdo una pregunta que alguien me hizo, fíjate, y voy a hacer un paréntesis. Me hizo, ¿por qué entonces los narcisistas sobresalen en la sociedad? Y no es porque uno diría, si son incompetentes no deberían sobresalir, pero los narcisistas son iguales a aquellos animales en la naturaleza que aprenden a emular las cosas buenas. Es decir, ellos no son competentes, pero aprenden a proyectar en los demás competencia. Yo me confío mucho, yo me creo mucho, yo sí soy capaz, yo sí puedo con las cosas. O sea, es una faceta que engaña a muchos.
pero no deja de ser una faceta. Entonces, lo digo porque quizás eso explicaría por qué él cometió tantos errores, ¿verdad? Entonces, en el grado del maquiavelismo estamos hablando de las cosas que él hizo para llevar a su fin. Si él hubiera querido deshacerse de esta persona, de la vida de esta persona, ¿por qué no simplemente alejarse? ¿Por qué no simplemente darse un tiempo? ¿Por qué no simplemente tomar medidas ya legales en algún aspecto? ¿Por qué no tomar iniciativas distintas? ¿Por qué llegar al punto de cometer el delito? Es por el grado de maquiavelismo, que es que el fin justifica los medios. Y en lo que a él caía, ni tenía la competencia para realizar los crímenes, ni tampoco tenía el grado de estabilidad emocional para entender que lo mejor en una situación así, pues, es simplemente alejarse, ¿verdad? Entonces, el maquiavelismo lo vemos ahí, y la falta de empatía o psicopatía la vemos en el hecho de que obviamente no se tocó, bueno, ustedes lo han mencionado y Tyrion lo ha mencionado muy bien, cuando él se va de... Esa es otra cosa, perdón, que me esté trabando, pero cuando él se va, después de matarlo, de fiesta, yo sinceramente ahí creo que es lo que a mí me da la impresión de que no hay un grado absoluto de arrepentimiento, de qué he hecho, qué hice, y esa defensa de que podría especularse de que fue un grado de una emoción súbita, no entiendo cómo podrían alegarla luego de hacer algo así, especialmente porque hemos visto crímenes en los que las personas matan a sus parejas y lo primero que hacen es entregarse o cometer suicidio, ¿verdad? Como ya lo dijimos. Esas serían personas que cuanto menos tienen un grado de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vemos que en la parte de la triada oscura está muy completa la falta de empatía, y les voy a decir algo, lamentablemente, a la luz de todos los eventos y con la confesión hecha por él, les aseguro que de haberse quedado impune, esto quizás a lo mejor habría marcado un antes y después en la vida de él para desarrollar un sentimiento de impunidad y seguir en la frontera de la ley, ¿verdad? Cometiendo delitos. Y no sabemos realmente, porque yo no conozco a esta persona, si alguna vez estuvo siempre entre la frontera de la ley, entre otras cosas, ¿verdad? Me refiero a... Nosotros tenemos un perfil ahí de atrás, correcto, ¿no? Correcto. Pero bueno, en la triada oscura tenemos las tres, tenemos el hack trick, ¿verdad? Tenemos el narcisismo, tenemos el maquiavelismo y tenemos también la falta de empatía o la psicopatía. Bueno, más bien este punto es para consolidar todo lo que hemos dicho, ¿verdad? La mayoría de directos que hablamos es para consolidar todo y ya concluir. Pero la parte de la victimología es importante. Les he dicho que es necesario que las personas entiendan el grado de salud mental que poseen para saber si están en una competencia para poder tener una relación saludable. Aprender a entender las señales tempranas es fruto de una autoestima bueno y saludable. También aprender a decir que no, aprender a poner límites, lo digo porque por lo general las víctimas de crímenes pasionales son exactamente las que no han podido poner límites, y no estoy diciendo que ellos sean culpables de lo que les pasó, por supuesto que no. Solo estoy diciendo que lamentablemente como personas tenemos que tener una responsabilidad quizás más grande sobre nuestra salud mental que la que el público suele hacer, ¿verdad? Y de hecho, bueno, realmente hasta de nuestra salud física muchas veces nos descuidamos, ahora no, por supuesto, de nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces, quisiera mencionarlo eso porque, como les dije en un principio, ¿verdad? Todos estamos expuestos a esta clase de crímenes. Y, no sé, creo que en historial de vida, es más, yo te puedo decir que yo he conocido a personas que han cometido crímenes pasionales, que ahorita están, o sea, personas que he conocido personalmente. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han vivido algo así, pero aquí es algo, o sea, no diría que aquí en Latinoamérica, quizás es algo bien común, como te decía, en Estados Unidos también es algo bien común, ¿verdad? En Argentina, pero imagínate. Yo he hablado con mucha gente de Argentina, bueno, tú eres de El Salvador, pero yo he hablado con mucha gente de Argentina, es algo muy común el crimen pasional. Correcto. Y imagínate, o sea, quizás lo que voy es esto, que la mayoría de víctimas de estos delitos, lamentablemente, son las víctimas que más apoyo psicosocial necesitan en una relación. Quizás quiero hacer un hincapié aquí, y es que si ustedes notan que el estilo de apego que ustedes tienen es un apego, a lo mejor no un apego que en la literatura le llamamos seguro, ¿verdad?
es un apego ansioso, me refiero a la necesidad imperante de no querer dejar a mi pareja, de estar con ella, de no soltarla, de no darme mi espacio, de no tener individualidad, o un apego desorganizado, que ya es, no puedo dejarla, pero cuando la dejo vuelvo con ella, etcétera, etcétera. Si ven esos patrones en su conducta, que bueno, que entiendan que eso es algo que puede ajustarse en terapia, y que de no ajustarse en terapia, ustedes pueden ser las potenciales víctimas de una persona narcisista. Y de no, por supuesto, llegar a una persona que tenga un grado de psicopatía y otras cosas. Entonces, lo menciono por la parte de la victimología, ¿verdad? Y ahora, cuando caemos en la motivación, creo que ya ordenando los hechos, hablando, atando cada cabo que llevamos, ¿verdad? El narcisismo grandioso, la psicopatía, la incompetencia, ¿verdad? El grado de irresponsabilidad, el falta de empatía, el crimen pasional por venganza, que me da la impresión que es ese, ¿verdad? Diría que es todo lo que pasó y aconteció, pues raíz de eventos específicos dentro de la relación disfuncional que ellos llevaban, que acumularon en él un grado de retribución hacia la víctima, ¿verdad? En el que quizás a lo mejor, y como tú lo has dicho, no es que un crimen pasional significa que él lo ama, sino que el grado de importancia que él tenía en su vida era suficiente como para quitarle la vida, ¿verdad? Entonces, diría que todo eso, ordenando los puntos de esa manera, a la luz de los eventos actuales, esta es mi interpretación del caso, ¿verdad? Quiero decirles que esta interpretación no está exenta de crítica. Por favor, si ustedes sienten que no es un análisis profundo, adelante, con gusto discutimos. Recuerden que es algo que se está desenvolviendo, ¿verdad? Así que no hay problema con la discusión ni nada por el estilo.